Buenas tardes, mi nombre es Sergio León Valencia. Yo les voy a explicar lo que es una proteína. Una proteína es una macromolécula que está formada por grandes cadenas de aminoácidos. Estas grandes cadenas de aminoácidos son llamados polipéptidos y están unidos por un tipo de enlace llamado enlace peptídico. Normalmente se suele llamar proteínas a aquellos polipéptidos que tengan una masa molecular superior a 10.000 daltons. Un dalton es básicamente una unidad de masa atómica. Lo que podemos ver en la imagen, esta como clase de hélices de diferentes colores, es lo que es básicamente la estructura de la proteína de una forma generalizada. Las proteínas se clasifican dependiendo su estructura, resensibilidad, composición química, solubilidad, entre otros. La primera clasificación de las proteínas es la holoproteínas o proteínas simples. Son proteínas formadas únicamente por aminoácidos, se dividen en globulares y fibrosas y primero vamos a empezar por las globulares. Las globulares son las prolaminas, gluteininas, albuminas, hormonas tirotropina y enzimas. Y estas son hidrosolubles. Las fibrosas son colágeno, queratina, elastina y fibroínas. Estas normalmente son insolubles. Vamos por la clasificación número 2, que son las heteroproteínas o proteínas conjugadas. Las heteroproteínas están formadas por una fracción proteica y por un grupo no proteico, que se denomina grupo prostético. Ejemplos también son la glicoproteína, que estas se encuentran en las moléculas de anticuerpos. También son algunas hormonas y determinadas enzimas. El segundo ejemplo sería las lipoproteínas, que estas están formadas por el núcleo que contiene lípidos apolares y una capa externa polar formada por fosfolípidos, colesterol libre y proteínas. Esta también ayuda al transporte de triglicéridos, colesterol y otros lípidos entre los tejidos a través de la sangre. El tercer ejemplo sería las cromoproteínas, que estas son proteínas conjugadas que contienen un grupo prostético pigmentado. Por ejemplo, sería con las hemoglobinas, que estas le dan el color rojo, ya que contiene hierro. Bueno, yo les hablaré sobre las funciones de las proteínas. Son una fuente esencial de energía. Estas son necesarias para las funciones de todas las células. Son necesarias para formar y reparar tejidos de la piel, órganos, músculos y huesos. También ayudan en la formación de anticuerpos, por lo que fortalecen el sistema inmunitario. Bueno, les estaré diciendo algunos tipos de funciones de las proteínas. Tenemos la proteína de reserva. Algunas proteínas almacenan determinados compuestos químicos, como lo que son los aminoácidos, para usarlos como elementos nutritivos o para elaborar en la formación de embrión. Ejemplo, tenemos lo que es la ovoalumina, que viene del huevo, la oaceína de la leche o ceína del maíz. También tenemos la proteína de transporte. Las proteínas que se unen a diversas sustancias y la que transportan por un medio acuoso, como ocurre con el oxígeno, los lípidos o a través de unas membranas celulares. Ejemplo de funciones de proteínas. Algunos ejemplos de estas proteínas son la hemoglobina, transporta el oxígeno desde el aparato respiratorio hasta las células. La mioglobina almacena y transporta el oxígeno en los músculos. Función protectora o defensiva trombina y fibrógeno. Son proteínas sanguíneas desde los vertebrados, intervienen en la coagulación sanguínea. Las hemoglobinas y los anticuerpos cubren la función defensiva contra las infecciones provocadas por los organismos patógenos. Las estructuras de la proteína primaria son la pérdida de la estructura tridimensional de la proteína y esto conlleva la pérdida de su función, a la cual se le denomina desnaturalización y no tiene por qué llegar a su desplegamiento por completo, ya que dicha estructura tridimensional de las proteínas está establecida por la identidad de los aminoácidos, a la cual se le dispone en una cadena polipeptídica. Esto quiere decir
que es una secuencia determinada por su estructura primaria y su principal función es la secuencia específica de aminoácidos. En lo general, la estructura primaria es la estructura de la proteína que se basa en una secuencia de aminoácidos dentro de las cadenas polipeptídicas y esto da formación a la estructura tridimensional de las proteínas. Las estructuras de la proteína primaria, estas son en algunas zonas de estas cadenas que adquieren una disposición concreta denominada estructura secundaria, que se debe a las interacciones entre los residuos próximos en la secuencia de aminoácidos. También las proteínas fibrosas se suelen presentar una estructura secundaria donde se disponen de largas hebras y estas no son solubles al agua. La estructura de proteínas secundarias son las estructuras plegadas localmente que se forman dentro de un polipeptídico. Eso también se basa en la interacción entre los residuos de la secuencia de aminoácidos y esta estructura fue propuesta por Linus Pauling y Robin Corey. Como tercera estructura que tienen las proteínas están las estructuras terciarias, que las estructuras terciarias derivan directamente de lo que son las estructuras secundarias de las proteínas y es en donde éstas empiezan a interaccionar consigo mismas. Significa que la cadena R que está en la estructura secundaria de la proteína empieza a crear enlaces o interacciones entre sí misma. Estos enlaces suelen ser no covalentes, como por ejemplo los puentes de hidrógeno. La última estructura de las proteínas se llama estructura cuaternaria. Esta estructura está formada por cadenas de aminoácidos que anteriormente tuvieron que haber pasado por la estructura primaria, secundaria, hasta llegar a la terciaria. Estas cadenas de aminoácidos, para desempeñar una misma función, necesitan estar en la estructura terciaria y posteriormente juntarse para hacer esa función específica. Estas cadenas de aminoácidos se pueden nombrar como subunidades de la proteína. Estas pueden ser iguales o pueden ser diferentes, pero la combinación de estas subunidades es lo que da como producto a esta última estructura. Yo les voy a hablar sobre la desnaturalización de proteínas. La desnaturalización es el proceso en el cual una proteína cambia su estructura tridimensional y de esta manera origina la pérdida de función. La desnaturalización ocurre por ciertas condiciones físicas y químicas. Esto puede ser la temperatura externa de pH, la acción de disolventes orgánicos y la acción de detergentes. En la figura A que se muestra en la presentación varía el medio, aumenta la temperatura, las variaciones en el pH, presencia de sales se alteran, la interacción no covalente que mantiene la conformación activa de la proteína. En la figura B y C se utilizan con frecuencia como agentes desnaturalizantes en el número técnico de laboratorio. La estructura primaria es el nivel más sencillo de estructura, ya que es simplemente la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica. Por ejemplo, la hormona insulina tiene dos cadenas polipeptídicas A y B, las cuales se muestran en el siguiente diagrama. La molécula de insulina que se muestra a continuación es de una vaca, aunque su estructura es semejante a la de una persona. El siguiente nivel de la estructura de la proteína es la estructura secundaria, que se refiere a estructuras plegadas localmente que se forman dentro de un polipeptidio debido a las interacciones entre los átomos del esqueleto. El esqueleto se refiere únicamente a la cadena polipeptídica, dejando aparte los grupos R, lo que significa que la estructura secundaria no implica a los átomos de los grupos R. Tenemos también la estructura terciaria, que es la estructura tridimensional general de un polipéptido, generada principalmente por las interacciones entre los grupos R de los aminoácidos que conforman las proteínas. Las interacciones del grupo R
que contribuyen a la estructura terciaria incluyen fuentes de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión de London. Básicamente conforman toda la gama de enlaces no covalentes. Ok, tenemos también una estructura cuaternaria. Muchas proteínas se componen de una cadena polipeptídica única y tienen solo 3 niveles de estructura. Sin embargo, algunas proteínas se componen de varias cadenas polipeptídicas, también conocidas como subunidades. Cuando estas subunidades se unen, generan una estructura cuaternaria de la proteína. Okay, ya por último tenemos la desnaturalización y plegamiento de la proteína. Cada proteína tiene su propia forma única. Si se cambia la temperatura o el pH del entorno de una proteína o si está expuesta a sustancias químicas, estas interacciones pueden alterarse provocando la pérdida de la estructura tridimensional de la proteína y convirtiéndola en una cadena de aminoácidos sin estructura. Cuando una proteína pierde su estructura de mayor orden, pero no su secuencia primaria, se dice que ha sido desnaturalizada y ya no es funcional.